Esta noche vamos a hablar de la importancia que Dios le dio a la humanidad. Pues Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Él sigue bendiciendo la tierra que produce los alimentos que nosotros hemos contaminado. Cuando nosotros nacemos, tenemos una serie de derechos. Cuando llegamos a una edad de 7, 8 años, nosotros tenemos ya lo que es la conciencia del pecado, de la infracción, de la iniquidad, porque un niño 7, 8 años ya sabe lo que es mentir, sabe lo que es esconder situaciones que a él le van a regañar o le van a llamar la atención, y a través de los años venimos acumulando una serie de infracciones, las cuales finalmente debemos entregar ante nuestro Creador. Es importante comprender que cuando nosotros nos convertimos a Jesús, pedimos perdón por esa serie de iniquidades que hemos cometido, y luego Él va moderando nuestras emociones, pensamientos y acciones para que cada día vayamos siendo mejores cristianos. Es una relación personal con Jesús, porque últimamente nos hemos dado cuenta que hay denominaciones religiosas, más de 3000, y estas lo que han hecho es dividir a la creación de Dios. Cuando Dios dejó esto, que es su palabra, la Biblia, y esta la utiliza toda clase de religiones. Fue escrita en hebreo, arameo y luego fue traducida para conocimiento de todos los pueblos. Cuando Jesús vino a esta tierra, ofrendó su vida por nosotros, Él le dio instrucciones a sus discípulos, de los cuales escogió 12 que les llamó apóstoles. Antes de partir, Él les dio una misión, que era compartir la palabra, que es el plan de salvación. Lo podemos observar en los 4 evangelios, en San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Al final de cada libro, Él les dejó esa misión: ir y compartir el plan de salvación. Pero el enemigo de Dios ha distorsionado la misión que Él dejó. Ahora observamos que en muchas ocasiones nosotros omitimos la comisión que Él nos dejó, porque nos agrada socializar, y es muy bonito socializar en una iglesia, en un grupo, pero sin descuidar el verdadero objetivo que Dios ha dejado, que es anunciar el plan de salvación. No es tan importante lo que yo diga o lo que yo piense, pero sí es importante lo que Dios dice. En Mateo capítulo 28, versículos de 16 al 20, Él antes de partir reunió a los apóstoles y les dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y aquí viene la cobertura, porque la cobertura es otra de las cosas que se ha querido confundir por el orden eclesiástico que se le quiere dar. La cobertura viene de Dios. Cuando tú te conviertes, Él lo dejó claramente en el capítulo 5 de Juan, que es la samaritana. Ella escuchó la palabra de Jesús. Ella fue y compartió la palabra que Jesús le había dado. Y por la palabra de ella, muchos samaritanos se convirtieron a Jesús. Esa es la misión que Él nos ha dejado. Él le dijo a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Si te amo, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Compartir su palabra. En Marcos 16:15 les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, porque esa es otra de las confusiones que el ser humano tiene, porque todos decimos, todos somos hijos de Dios, pero debemos de leer las escrituras
para comprender el verdadero significado de lo que es ser un hijo de Dios. Cuando le dijo a San Marcos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, es a toda la creación. Ahora bien, en ese momento él se refería a aquellas personas que aún no se habían convertido. Pero en Juan 1:12, él nos muestra lo siguiente. Dice, mas a todos los que le conocieron, a los que creyeron en él, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento, tú haces la oración de fe, crees en él, dejas que el Espíritu Santo entre a morar en tu corazón, comience a moderar tus pensamientos, tus emociones. En ese momento él dice, tú eres hijo mío. Porque dice en Juan 1:12, mas a todos los que le conocieron, a los que creyeron en su nombre. O sea, si tú lo aceptaste, entonces él dice, te convertiste en hijo de Dios. Nosotros automáticamente, cuando ya somos hijos de Dios, comenzamos a tratar de caminar en su voluntad. Claramente, observamos desde Génesis hasta Apocalipsis que la perfección no existió en ninguno de los personajes, solamente Jesucristo. ¿Por qué razón? Él vino y fue 100% Dios cuando estuvo aquí en la tierra, pero fue 100% hombre y aún andando en su carne, él sufrió, sintió los dolores cuando fue flagelado por nosotros, pero no pecó. En el capítulo 4 de Mateo, observamos cómo Satanás quiso tentarlo para que pecara, pero él no fue tentado, él no pecó. Nosotros todavía tenemos ventanas que aún nos separan de la gracia de Dios y de la salvación, pero como estamos tomados de su mano, Él nos va ayudando poco a poco en ese proceso de santificación que dura hasta que nos morimos, a ir cerrando aquellas ventanas que aún tenemos abiertas en nuestra carne y que nos separan de la gracia de Dios y la salvación. Muchas veces se ha querido presentar una perfección ante alguien que comparte la palabra. Pero Dios dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 10, hasta el día de hoy no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Con humildad, aceptar que no tenemos la capacidad y aceptar nuestras limitaciones para caminar en santidad por nuestros propios medios. ¿Por qué razón? Hay muchas personas que no tienen ninguna adicción y se creen personas buenas, íntegras y honestas. Hasta piensan que no es necesario convertirse a Jesús para llegar al cielo y alcanzar la salvación. Pero eso se llama orgullo. El orgullo es un pecado. Y la paga del pecado es la muerte espiritual del alma en el infierno. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay un hombre que sea justo sobre la faz de la tierra, que haga el bien y que nunca peque. ¿Qué nos dice Dios? Íntegra es aquella persona que con humildad acepta la ayuda que Dios nos mandó por medio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la salvación. No podemos brincarnos la cruz, no tenemos la capacidad de cumplir la ley para ser salvos por nuestras obras, por nuestros propios medios. Es necesaria la conversión a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 3 de Juan, él le habló a Nicodemo, y Nicodemo era un sacerdote que conocía toda la palabra. Él conocía toda la ley. Pero llegó y le consultó que qué era necesario para ir al cielo. Aunque tú seas un pastor evangélico, aunque tú seas un sacerdote, aunque tú dirijas un grupo de 100,000 personas o de 3 personas, si no te has convertido, tú no estás
en la gracia de Dios para ser salvo. Porque Nicodemo era una persona muy preparada, un sacerdote que se mantenía en el templo, conocedor de toda la ley. Y Jesús le dijo, Nicodemo, para llegar al cielo te es necesario nacer de nuevo. O sea, tenemos que nacer espiritualmente para poder tener acceso a la vida eterna. ¿Por qué razón? Nos damos cuenta que si nosotros no nos convertimos, podemos caminar. Si nos recordamos y leemos la Biblia, nos damos cuenta que Pablo, antes de la conversión, él creía que estaba en el camino correcto y perseguía a los cristianos. En 2 Corintios capítulo 3, del 14 al 16, nos dice que aunque leamos la Biblia, aunque leamos el Antiguo Pacto, nos queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado a la hora que nosotros nos convertimos. Pero si no nos convertimos a Jesús, podemos pasar 50, 100 años leyendo la Biblia y vamos a conocer la Biblia, pero no vamos a conocer al autor de la Biblia, que es Jesús. Y esta es su palabra, que está escrita con letras de sangre, porque aquí está plasmado el acontecimiento de su muerte en la cruz. Es ahí donde nos damos cuenta de la importancia de agradecerle a Jesús el sacrificio que vino a hacer por nosotros, convertirnos a Él, tener una relación personal con Él. Sin embargo, si nosotros nos convertimos a un grupo religioso, vamos a terminar defendiendo la filosofía de un grupo religioso y no vamos a defender la palabra de Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos, Él nos da la capacidad y el amor para comprender a los demás y recordarnos que también nosotros en su momento estábamos equivocados. Ahora no es que seamos buenos, al contrario, estamos luchando en nuestro cuerpo para agradar a Dios cada día más y más. Tenemos debilidades, lógico es. ¿Quién en este mundo no ha pensado mal, no ha prejuzgado mal, no ha mentido, no ha actuado airado, incómodo con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etc.? Eso significa que el carácter es lo que poco a poco vamos dejando y nos cuesta entregarle más a Dios. Sin embargo, vamos viendo los cambios de las obras de la carne que están bien claros, están plasmados aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Cuando la persona no se ha convertido a Jesús, ¿qué es lo que practica? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y cosas semejantes a estas. Cuando nos convertimos a Jesús, Él comienza a moderar nuestros pensamientos. Y si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente por un momento y reflexionamos, nos damos cuenta que si nosotros logramos controlar nuestra mente, vamos a tener controlado el corazón. ¿Por qué razón? Para que tú y yo cometamos una infracción en nuestro corazón, primero llegó a la mente. De la mente bajó al corazón. Entonces, si nosotros logramos, por medio del Espíritu Santo, controlar nuestra mente, no vamos a hablar mal de los vecinos, no vamos a juzgar, no vamos a actuar con egoísmo, con envidia, con codicia, porque Él va moderando nuestras emociones. A la hora que nosotros logramos controlar estos pensamientos, el corazón va a sacar buenas cosas, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué sucede para la juventud? Si nosotros alimentamos nuestros ojos, nuestra mente, con malas palabras, con malos hábitos, a los jóvenes con la pornografía, lógicamente el corazón
se va contaminando y el diablo comienza a carcomer nuestra alma, porque eso es lo que le estamos echando, por medio de nuestra mente. Hoy en día, lo que los padres vieron durante toda su vida en pornografía, los jóvenes en una hora pueden verlo en el teléfono y fracturan su personalidad de tal manera que aunque se casen, van a tener insatisfacciones en su corazón y con su pareja. Van a tener divisiones porque no dejaron que el Espíritu Santo moderara sus pensamientos. Entonces es la mente tan poderosa que por medio de ella nosotros podemos controlar el corazón. En muchas oportunidades nos hemos equivocado. Es por eso que hay tantas separaciones de hogares, porque creemos que somos sabios. Y decimos, esto es lo que yo quiero. A veces los padres aconsejan a sus hijos y les dicen, primero observa los frutos. No, esto es lo que quiero y esto es lo que me voy a llevar. Después de unos años hay daños colaterales a terceras personas, como son los hijos, porque se tomaron malas decisiones sin la sabiduría de Dios. Es por eso la importancia de que nosotros sabemos que nacimos, sabemos que caminamos y respiramos y sabemos que vamos a morir. Yo creo que para nadie es un secreto, si analizamos detenidamente esto, que desde el primer día que nosotros nacemos, comenzamos a morirnos. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? Puede ser que el mismo día que nazcamos, o puede ser que duremos 1 año, 10 años, 50 años, 100 años, pero finalmente, lo hemos comentado, que la muerte nos dio toda una vida de ventaja y finalmente nos va a alcanzar. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? En el trayecto que tenemos, que es relativamente corto en este plano terrenal, tomar la mejor decisión de nuestras vidas. Entregar nuestro corazón a Jesús, que comience a moderar nuestras actitudes y en ese momento tú ya tienes vida eterna. No es cuando tú te mueres, desde el momento que tú haces la oración de fe, desde ese momento Dios ya te hizo la promesa en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, te dice, esa es la promesa que yo te hago, si tú te conviertes a mí, ya tienes vida eterna. Pero no tienes que esperar hasta morir, desde ya, tú ya tienes vida eterna. Por eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice, cuando tú te conviertes, haces la oración de fe para que Cristo entre en tu corazón, inmediatamente, tú puedes leerlo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, automáticamente, tú no has ganado una residencia, no has ganado una visa, has ganado una ciudadanía que está en el cielo. Ahí dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, porque tú ya te convertiste. Mientras no suceda eso, ¿cómo podemos llegar a la presencia de Dios? Porque está escrito aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que nos vamos a morir y el cuerpo se va a deshacer. Pero inmediatamente el espíritu vuelve a Dios que lo prestó. Ahora, tú y yo sabemos que no hay un intermedio. Hay dos fuerzas, está el bien y el mal. Al final de nuestras vidas, ¿qué fuerza nos va a esperar? ¿La de la vida eterna o la del infierno? Es por eso que te invito en esta noche a que si en tu corazón tienes el deseo de convertirte, podemos hacer una oración en la cual tú le pides a nuestro Señor que entre en tu vida. Te conviertes y comienzas a practicar lo que es la integridad y la honestidad, aceptando con humildad nuestra necesidad de tener a Dios en nuestro corazón. Vamos a orar y es tu decisión. Esperamos que tomes la mejor decisión de tu vida. Amoroso Padre, bendito Dios, pedimos que en tu misericordia perdone nuestras faltas, nuestras iniquidades que hemos cometido desde que nacimos hasta este momento. Y te pedimos humildemente que entres en nuestro corazón, que comiences a guiar nuestras actitudes, teniendo la fe, la esperanza y la certeza que al final de nuestro plano terrenal
tú nos estarás esperando para vida eterna. Gracias por esa promesa, Señor. Gracias porque poco a poco vas haciendo nuestros corazones conforme a tu voluntad. Te agradecemos esto en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.